Dragon Ball Z, la saga de las integrales. Hoy presentamos Majin Buu calcula volúmenes de sólidos de revolución. Date prisa, Goku. Hola, ¿no han visto a mi amigo Satán? Quiero enseñarle algo que acabo de aprender. Pero bueno, se los enseñaré a ustedes también. Pero pongan atención porque si no los convertiré en chocolates, dulces chocolates. Me acabo de enterar que con ayuda de la integral no solo podemos calcular áreas y longitudes de arco, sino también volúmenes de ciertos cuerpos llamados sólidos de revolución. Un sólido de revolución es un cuerpo tridimensional que se forma al hacer girar una región plana alrededor de una línea recta, llamada eje de giro, eje de rotación, o en ocasiones también se le conoce como eje de revolución. Al rotar esta superficie plana 360 grados, cada punto de la figura original traza una trayectoria circular, generando una forma sólida con simetría circular perfecta. Por ejemplo, un cono se forma al rotar un triángulo rectángulo alrededor de uno de sus catetos. Un cilindro se obtiene al girar un rectángulo alrededor de uno de sus lados. Una esfera se produce al girar un semicírculo alrededor de su diámetro. Vamos a analizar algunos casos en donde el eje de rotación es paralelo al eje de las X. Primer caso. Cuando tenemos una región plana que forma una función definida en un intervalo a, b y el eje de rotación es el eje de las X, entonces el volumen del sólido de revolución formado lo podemos calcular por la siguiente expresión. Aquí la característica importante es que el eje de rotación es precisamente el eje de las X. Muy fácil, ¿verdad? Tan fácil como comerse un chocolate. Otro caso es cuando el eje de rotación ya no es el eje de las X, sino es paralelo a este, es decir, tiene una altura k, o dicho de otro modo, la ecuación del eje de rotación es y igual a k. Cuando esto sucede, entonces el volumen del sólido de revolución formado se puede calcular con la siguiente expresión matemática. Cabe mencionar que si en este caso hacemos k igual a 0, es decir, que el eje de rotación sea el eje de las X, matemáticamente regresamos al caso anterior. Un caso aún más general es cuando la región plana es la región formada entre dos funciones, una función f de x y una función g de x. Cuando esta región se hace girar sobre un eje de rotación que corresponde con el eje de las x, entonces se forma un sólido de revolución hueco, como se observa en la figura. Y para este caso, el volumen del sólido de revolución se puede calcular con la siguiente expresión matemática. Aquí observemos que si g de x, es decir, la función interior, se hace igual a 0, entonces ya no tendríamos un sólido de revolución hueco y regresaríamos a los casos anteriores. El caso más general posible que les quiero mencionar es cuando la región plana es la región formada entre dos funciones y esta región se hace girar sobre un eje de rotación que no corresponde con el eje de las X, es decir, un eje de rotación y igual a k paralelo al eje X. Entonces de igual manera se forma un sólido de revolución hueco, como se observa en la figura. Para este caso más general, el volumen del sólido de revolución se puede calcular con la siguiente expresión matemática. A partir de esta expresión general, podemos llegar a los tres casos anteriores colocando las condiciones correctas. Simplemente si queremos que el eje de revolución sea el eje de las X, entonces hacemos k igual a 0. Si no queremos un sólido hueco, entonces hacemos la función g de x igual a 0. Para entenderlo mejor, vamos a resolver el siguiente problema. Calcular el volumen del sólido de revolución generado cuando se gira sobre el eje X. La función f de x igual a x en el intervalo 0,3. Gráficamente se tiene que la figura que se forma es un cono. Como el eje de rotación es el eje de las X, entonces k es igual a 0. Ahora como no es un sólido hueco, entonces g de x es también igual a 0. Así, la expresión general para calcular el volumen se transforma en la expresión que vimos en el primer caso. Ahora, sustituimos nuestros datos en la expresión matemática. Integramos, evaluamos en el límite superior, inferior y restamos, encontrando que el cono formado tiene un volumen de 9pi unidades cúbicas. Geométricamente podemos comparar nuestro resultado obtenido mediante la integral, utilizando la fórmula del volumen de un cono. Recordemos que dado un cono de radio r y altura h, su volumen estará dado por pi por r cuadrada por h, todo dividido entre 3. Para nuestro ejemplo el radio y la altura valen 3. Sustituyendo estos datos en la fórmula encontramos que el volumen es de 9pi unidades cúbicas, tal y como lo habíamos calculado.
Y bien amigos, es así como podemos calcular el volumen de un sólido de revolución. Yo ya me voy a buscar a Satán porque me va a dar muchos chocolates. No olviden dar like y seguir apoyando para más aventuras. ¡Hasta la próxima!